¿Listo? Muy bien. Ustedes se han dado cuenta que faltan cosas, pero no por eso dejamos de adorar. Hemos venido a adorar. ¿Y saben una cosa? Nosotros no venimos para adorar. Venimos a adorar por lo que Él es en nosotros. Es decir, que tenemos toda una semana de adoración y traemos la adoración ahora todos juntos a la casa de Dios. La adoración, hermanos, es un gozo que nace en el corazón. Nadie puede adorar si no tiene gozo, alegría en el corazón. Y Jesucristo es eso lo que trajo a la humanidad. Trajo alegría. Y vino a romper las cadenas de los ritos, de las costumbres, que si no haces esto, no podés hacer lo otro, si no te portás así, 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 no puede ser. Yo me acuerdo años atrás, cuando empecé a caminar en la vida cristiana, había un montón de ritos dentro de las iglesias. Las mujeres tenían que dejarse el pelo largo, a raudal, no podían ir con los brazos descubiertos, porque era una ofensa, decían. Los hombres tenían que ir vestidos de traje, de corbata, y yo empecé a estudiar un poco las cosas, y me fui dando cuenta que nos estábamos atando a ritos. Entonces un día hablando con un hermano, le dije: hermano, ¿por qué usted usa saco, corbata todos los días? No, es el domingo para ir a la iglesia. Y le digo: ¿y dónde la encuentra eso? ¿Cierto? Las mujeres con polleras largas, pelos largos, sueltos. ¿De dónde se encuentra todo eso? Entonces me fue dando algunas pistas él. Y en esas pistas que me daba, eran pistas, pero no eran bíblicas. Entonces digo, vamos a ver. Y dije, porque él me decía, los que trajeron el evangelio a la Argentina eran ingleses, irlandeses, holandeses. Toda esa gente, en el año 1890, cuando fue más o menos que empezó a caer el evangelio en la Argentina, venían misioneros de aquellos lugares. Por lógica, eran profesionales en el ferrocarril. Nosotros tenemos el ferrocarril en Argentina gracias a los ingleses. ¿Sabían eso, no? ¿Lo sabían, sí o no? Sí. Entonces, los ingleses que habían hecho el trato en aquel tiempo, venían los profesionales a poner el ferrocarril en orden, cómo había que hacerlo. Fíjense ustedes una cosa, miren a todo a través de la Argentina, que es muy difícil que cuando hay inundación el ferrocarril se inunde. ¿Se dio cuenta de eso? ¿No se dio cuenta? ¿Por qué? Porque los ingleses estudiaban bien el panorama y prevenían las inundaciones, entonces se hacían más alto a donde iba el ferrocarril. Entonces es muy difícil que donde está el ferrocarril se inunde. Se inundan los pueblos alrededor porque están más bajos. Y estos ingleses que venían, traían estas cosas, venían todo de traje, corbata. Venían, trabajaban desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, se tomaban el tren y volvían a sus hogares. En ese lapso que caminaban en el tren hasta volver a sus hogares, tenían un promedio de 1 hora más o menos para llegar a sus hogares. ¿Y qué hacían? Predicaban la palabra. Porque eran evangelistas. Don Gilberto Lear, Clifford,
Pender, todo eran ingleses que venían a la Argentina y predicaban la palabra. Entonces, cuando iban ellos por las casas, iban de saco y corbata. Y tomaron ese hábito para la iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros nos fuimos adaptando a los ingleses, no los ingleses se vinieron a adaptar a nosotros. Cuando empezaron a salir alrededor, decían, ¿cómo llegamos a los hombres del campo? ¿Se imaginan? En medio del campo aparece un hombre de saco y corbata, camisa blanca, ¿no? Es como una mosca en medio de la leche. ¿Vieron? Es así. Entonces se dieron cuenta que tenían que ser como uno más del pueblo. Empezaron a dejar el saco, la corbata, se empezaron a poner pantalones normales y corrientes, se empezaron a poner zapatos normales, empezaron a caminar más normal y el evangelio se fue expandiendo. Y gracias a Dios por eso. ¿Por qué digo todo esto? Porque Jesucristo vino desde el cielo a traernos la voluntad del Padre. No vino a traernos la voluntad humana. Y lo primero que hizo Jesús cuando vino a la tierra, ¿saben lo que hizo primero de todo? Obedeció a sus padres. ¿Y saben lo que hacía Jesús? Fue a trabajar. ¿Cómo, Esteban? ¿Jesús trabajaba? Claro que sí. ¿Dónde trabajaba? En una carpintería. ¿Cómo? ¿No es este Jesús el hijo del carpintero? Ahora, para que sea hijo del carpintero, cuando usted pasaba por la carpintería, ¿quién es que va a encontrar? Jesús. Jesús trabajaba. Ahora Jesús no solamente trabajaba, sino que antes de comenzar su ministerio público, hizo algo muy especial. ¿Saben lo que hizo? Obedecer a Dios. Pero ¿cómo fue a obedecer a Dios? De una manera muy especial. Dice que era el tiempo cuando Juan el Bautista predicaba el evangelio del arrepentimiento. Y la gente se arrepentía e iba a Juan y Juan lo bautizaba. ¿Se acuerdan? Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 9. Marcos 1, 9. Los que tienen Biblia, me siguen con la Biblia. Lo demás, escuchamos. Es bueno eso, ¿eh? ¿Usted sabe por qué Dios le dio una boca y dos oídos? ¿Pensó alguna vez? Para que hablemos pocos y escuchemos mucho. Y de lo que escuchemos podemos hablar. Muy bien. Dice Marcos 1:9. En esos días llegó Jesús desde Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio los cielos que se abrían y que el Espíritu Santo, el Espíritu, bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. ¿Alguien puede decir amén? Amén a la palabra de Dios. Dice la palabra que vino desde Nazaret a Galilea. ¿Usted se imagina la diferencia que hay desde Nazaret a Galilea? No era acá la vuelta, ¿eh? No dijo, hoy me levanto, cruzo la calle
y llegué a Galilea. Eran 30 kilómetros. No dijo me tomo un Uber. Tampoco dijo me voy a alquilar un taxi, o voy a decirle a algún amigo que me lleve en auto, o a ver si hay algún colectivo, ¿no? Caminó 30 kilómetros y llegó a Galilea. Es decir, que había un anhelo en el corazón de Jesús identificarse con aquellos que se identificaban con Dios. Y en esos kilómetros que caminó, y llegó al lugar donde estaba Juan el Bautista bautizando. Y no es que interrumpió y dijo, ahora llego yo. No. Estaba dentro de la multitud que se bautizaba. Y llegó el momento y Juan, el Bautista, quedó asombrado al verlo. Y cuando queda asombrado de verlo, dice, vos venís a mí cuando yo tengo que ir a vos. Y Jesús, ¿qué le dice? Deja que se cumplan las Escrituras. Deja que se haga la voluntad de Dios. Dice entonces, Juan fue y lo bautizó. Y dice, cuando salió del agua, apareció la presencia del Espíritu Santo en forma de paloma que desciende sobre Jesús. Este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Es decir, que le cae la señal delante de toda la multitud que Jesucristo es aquel que tenemos que seguir. Y la multitud lo siguió. Y Juan tuvo que decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él oíd, a Él escuchen, abran sus oídos, dejen de pensar en los ritos, costumbres, anhelos, deseos que antes tenían. Escuchen a Jesús, que Jesús viene a traer libertad. La libertad, hermanos, no es atarse a otra esclavitud. La libertad es caminar libre, que lo que es bueno lo hago y lo que no es bueno no lo hago. Eso es libertad. Que yo tengo que caminar con la mente fresca, limpia, porque Cristo me ha dado una nueva mente. Dice el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los romanos, ¿no saben ustedes que ahora tienen la mente de Cristo? ¿Qué es la mente de Cristo? ¿Qué es la mente de Cristo? Es estar pensando como Cristo piensa. Jesucristo se movía con una libertad asombrosa. Llegaba a la gente y tenía compasión de la gente. ¿Por qué? Porque veía cómo estaba esclavizada detrás del pecado, de la rebeldía, de la sociedad, de las religiones, de los ritos. Veían los religiosos cómo se movían, y el Señor los miraba y dicen, ustedes por afuera están emblanquecidos y por dentro están todos podridos. Los religiosos se les fijaban, ustedes se lavan las manos y respetan el sábado y desprecian al prójimo. Jesús se revela contra la religión, no contra el ser humano. Por eso dice que la palabra de Dios, que Dios ama al pecador,
pero aborrece y desprecia el pecado. Todo lo que se hace con doble intención es pecado. Todo lo que se maquina adentro es pecado. Todo lo que yo pienso, lo que vos pensás, hermano, está contaminado con el pecado. Y Cristo viene a romper con todo eso. Y lo rompe de una manera tan especial que dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los hago descansar. Cuando vamos a Jesús, no solamente encontramos el descanso físico, sino que recibimos también el descanso mental. Usted escucha a veces la gente dice: yo no sé qué hacer. ¿Usted lo escuchó eso? No sé cómo voy a seguir. ¿Por qué? Porque tiene un cansancio mental que no lo deja discernir lo que tiene delante de los ojos. Cuando vamos a Jesús se nos abre una cosa distinta, hermanos. Jesús nos dice: yo soy el camino. Wow, seguime. Yo soy la verdad. No te voy a engañar. Yo soy la vida. La muerte no te va a poder atrapar. ¿Se dan cuenta? Trae un descanso único, un descanso placentero. No es un descanso que te tirás en la cama y todo pasó de largo, no. Un descanso para poder pensar. Bien. ¿Para dónde voy? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Por qué Dios me tiene acá? ¿Por qué no me lleva a otro lado? ¿Sabes una cosa? Para el ser humano es normal. Dice: si Cristo lo salvó, ya está listo. Bueno, me voy al cielo. No. Jesús te deja acá para que des testimonio de lo que Él es en tu vida. Jesús obedece al Padre, va, se bautiza, y después de bautizado empieza su ministerio. Y ese ministerio dura 3 años. Y en esos 3 años Él habló de todas las glorias celestiales. Léalo con cuidado, hermano. En los 4 evangelios está la obra de Cristo hasta la culminación. Y asciende a los cielos. ¿Por qué asciende a los cielos? Porque Él vino del cielo. Vino, mostró las glorias celestiales a la humanidad. Y dijo: miren, yo les muestro esto. Ahora voy a mi Padre y a tu Padre. Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté en los cielos, ustedes también estén conmigo. Es decir, que Dios es extraordinario. Tiene un proyecto claro. Y Jesucristo tiene claro a lo que vino al mundo. Él vino a mostrarnos lo que está en el cielo, para que nosotros dejemos de pensar en la tierra y pensemos en el cielo. Cuando usted habla con la gente, le dice: si usted se muere, ¿a dónde va? ¿Y qué sé yo? Dice: a la tumba. Usted, cuando le habla a un cristiano, le dice: usted se muere, ¿a dónde va? En la casa de Dios hay un lugar para mí, porque el Señor lo prepara, el Señor lo acomoda, el Señor lo digita. Quiere pasar toda la eternidad con vos y conmigo allí en los cielos. Ahora, hermano querido, yo escucho muchas veces decir: si no te bautizás, no vas al cielo. Y yo me pregunto, ¿no? ¿A dónde está escrito eso, que si no te bautizás no vas al cielo? Pero pastor, usted vio, dice que la gente dice ahí que iba y se bautizaba. ¿Pero por qué se bautizaba? Porque había creído. Primero está creer y después bautizarse. Todos los que creían iban y se bautizaban. Todos los que confesaban sus pecados iban y se bautizaban. Todos los que tenían ya la vida eterna iban y se bautizaban. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha dejado ejemplo. Él del cielo viene
¿Para qué? Para mostrarse. Y obedece al Padre, se bautiza. Por eso el bautismo es un paso de obediencia, no de fe. Yo puedo tener el mejor bautismo, puedo estar en la mejor iglesia, puedo tener el mejor pastor del mundo, puedo tener la más linda iglesia del mundo, y si no tengo a Cristo, no tengo nada. Ahora yo tengo a Cristo y el pastor es medio tartamudo y es medio loco, no sabe leer, se come las heces, saluda medio de costado, tiene una iglesia más o menos, uno mira las paredes, están todas poseadas, está pasando la humedad, ¿no es cierto? Pero tienen a Cristo, tienen todo. Si no tienen a Cristo, no tenemos nada, hermano. ¿Ustedes saben por qué Europa es famosa? Por las iglesias. ¿Sabían eso? Usted va a España, llena de catedrales. Va a Italia, llena de iglesias. ¿A quién la tiene más grande? Como decimos comúnmente, ¿no? ¿A quién la hace más linda? Más lujosa. El mejor brillo en el piso. Mejor altar. El oro donde brilla más. ¿Está Cristo ahí? ¿Las paredes murieron por usted? ¿Los bancos hermosos murieron por usted? Solamente Jesucristo es aquel que muere por nosotros. Y Él me dice y te dice y nos dice que el que cree en Él tiene vida eterna. Miren qué maravilloso, ¿no? Así que, hermano, hermana, la iglesia no te salva, los pastores no te salvan, los rabinos no te salvan, los templos no te salvan, las catedrales no te salvan, solamente te salva Jesucristo. La fe puesta en Jesucristo abre los cielos. ¿Sabía eso? Dice Juan en Apocalipsis, vi los cielos abiertos. ¿Por qué vio los cielos abiertos? Porque tenía a Cristo en el corazón. No hay cielo sin Cristo. Y no hay Cristo sin cielo. ¿Por qué no hay cielo sin Cristo? Porque Cristo está en el cielo y viene a la tierra para mostrarnos lo que hay en el cielo. Él bajó y subió. ¿Sabe para qué bajó? Y con esto voy terminando. ¿Sabe por qué bajó Jesucristo? Por vos, 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 por vos. Pero no, por vos. No le importó lo que vos y yo somos. No le importó. Pero usted no sabe mi pasado cuál es. ¿Y quiere que le cuente el mío cuál es? Dice que Jesucristo, que agarró todo tu pasado, todo tu pasado, todo tu pasado, todo tu pasado, todo mi pasado, y lo tiró al profundo del mar. Y nunca más se va a acordar de tu pasado y de mi pasado. Ahora que el Señor te libró del pasado, te ha dado nueva vida. Andemos en novedad de vida cada día, obedeciendo ¿a quién? ¿Al pastor? Se equivoca a veces.
al mejor maestro, se equivoca a veces. A los ritos de la iglesia se van cambiando. Obedezcamos a Dios. Dios se goza solamente cuando sus hijos le obedecen. Se goza. Y a veces Dios nos tiene que agarrar, vieron como aquella oveja que se había descarriado, estaba el pastor y tenía un rebaño, dice, el Señor dejó las 99, dice, y fue en busca de la oveja que se había extraviado. A veces, hermanos, nosotros también nos extraviamos, pero el Señor sabe dónde nos hemos extraviado y nos viene a buscar. ¿Y saben para qué nos viene a buscar? Para llevarnos de vuelta al redil. No me dice la palabra que la castigó a la oveja, que le pegó. No me dice nada de eso. Me dice que la agarró la oveja, la puso sobre sus hombros y la llevó. ¿Ustedes vieron cómo es la oveja cuando está sobre sus hombros? ¿A dónde se acerca cuando está sobre los hombros? A la voz del pastor y al oído de las ovejas. Y Jesús, cuando nos busca, nos pone sobre sus hombros, nos carga, nos va diciendo al oído: yo te amo, yo te amo, yo te amo, te perdono. Déjate acariciar por el Señor. No hay caricias más sublimes que la del Maestro. Él tocaba a los niños y los niños no se querían ir. Él tocaba a los enfermos y los sanaba. Él tocaba al endemoniado y lo transformaba. Él tocaba al ciego y veía. Déjate tocar por Jesucristo. Déjate tocar por Jesucristo. Y yo te aseguro una cosa, hermano, hermana, que las veces que te dejas tocar por Jesucristo, en vos nace una nueva fuerza de vivir. Porque Jesucristo, cuando te toca para transmitirte la paz que Él tiene, para abrazarte, para que vos también tengas paz y vivas en este mundo en paz con Dios y con la humanidad. Si te sirvió, elevale un aplauso al Señor. Mientras los hermanos se preparan para la última canción, yo te invito a que te pongas de pie. Que cierres tus ojos y que te llegues a la presencia de Dios.